Bendiciones para todos. Damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración al Dios eterno, que por su infinita misericordia nos le ha placido regalarnos un día más para poder compartir este tiempo de gran bendición, esta reflexión de gran bendición. Recuerde que la Biblia nos recomienda y dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y hoy vamos a pensar en lo que Dios dice en su palabra. Y esta reflexión de bendición la encontramos allí. Vamos a tomar a Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 1 al 3 de introducción. Voy a estar leyendo para la gloria y la honra de Dios. Dice así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de una misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca y al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, y su corazón, y de sensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de poder, para la gloria y la honra de tu bendito nombre, estar en este tiempo maravilloso, este tiempo de bendición, gozándonos y deleitándonos en tu presencia, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes y que tú sigas glorificándote con poder y con gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias damos al Dios del cielo. Bueno, qué bendición que usted y yo podamos reflexionar hoy al respecto de lo que la palabra de Dios nos dice. Y que un mismo acontecimiento le pasa al justo como al injusto, al creyente como al no creyente. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender que hay algo maravilloso para usted y para mí como creyentes. Un suceso acontece a todo ser humano. Todos un día estaremos de luto o hemos estado de luto. Todos un día hemos celebrado una gran victoria para la gloria y la honra de Dios, pero todos en determinado momento y tiempo o día hemos estado no victoriosos, no celebrando la victoria, sino hemos tenido un momento no muy grato, no muy esperado. Pero es importante que entendamos que Dios nos quiere ofrecer a usted y a mí, los que hemos sido o los que somos justos, justificados. Era el tema de la reflexión anterior, tema de reflexión de bendición. Y lo que nos ofrece el Señor es una paz personal. Y es importante que entendamos y comprendamos que a pesar de los sucesos que acontecen día tras día en medio de la humanidad, de la sociedad, no se nos puede olvidar que usted y yo como creyentes seguimos siendo seres humanos, con sentimientos, con emociones, con actitudes y comportamientos que muchas veces nosotros no queremos manifestar, no queremos o queremos ocultar. A veces, y es un error bastante grave, porque lamentablemente a veces la ilustración que nos han dado con la buena intención, pero falta de sinceridad, a veces nos han llevado a aparentar. Y a veces de pronto se sacan frases
que los hombres. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero resulta que no está bendecido y menos prosperado y tampoco en victoria. Porque no, la vida del creyente no todo el tiempo es de celebraciones, de victoria. Es cierto que Jesucristo, el Rey de Gloria, venció para hacernos a usted y a mí más que vencedores. Pero recuerda que Él también dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y por eso es importante que usted y yo logremos disfrutar y anhelemos la paz personal. Así como la salvación es personal, también la paz que el Señor nos ofrece es una paz personal. Y encontramos que esa paz que el Señor nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesucristo lo declaró. Y nosotros podemos comprender que en momentos difíciles, en momentos donde hemos tenido que ir a enterrar a un familiar después de haber partido de esta tierra, no quiere decir que nos sentamos la ausencia, el dolor, pero la paz que Dios nos da es una paz maravillosa, es una paz preciosa, es una paz que no se compra absolutamente con nada. Y es una paz que se disfruta. No hay necesidad de embriagarnos, no hay necesidad de usar un alucinógeno, no hay necesidad del desorden. Esa paz que Dios nos ofrece es una paz única, es una paz maravillosa, es una paz tan preciosa que realmente es indescribible. Entonces, por eso encontramos que esta paz no se consigue como los hombres la tratan de dar, a través de un tratado, a través de un documento, a través de promesas y palabras, pero no pasa nada. Esta paz que Dios nos ofrece sobrepasa todo entendimiento humano. Es por eso que en medio de la dificultad, Dios, el Señor Jesús, nos dio un testimonio maravilloso. ¿Sabe que una vez los discípulos iban con Jesús, o Jesús más bien con los discípulos en la barca, aunque parece que es lo mismo, pero no es así? Y Jesús, dice la Biblia, que se levantó una gran tempestad. Y el Señor Jesús iba en la barca, por supuesto, con los discípulos. Pero ¿sabe qué hacía Él? Él dormía en la popa de la barca. Él iba relajado, Él iba descansado, Él iba confiado que el Padre tenía el control. Pero los discípulos, a ver que se levantó esta tormenta tan fuerte, esta tempestad, fueron atrevidos y fueron donde el Señor Jesús, y no solamente lo despertaron, sino que le reclamaron. Y le dijo: ¿no tienes cuidado de nosotros, que podemos perecer? Mira esta tempestad, le reclamaron de una manera incorrecta. Cuando la paz de Dios no está sobre nosotros, lamentablemente actuamos nosotros en nuestro humano conocimiento y podemos actuar de una manera incorrecta. Viene el desespero, la angustia. Por eso, cuando ha habido la pérdida de un ser querido, mire que la paz de Cristo nos hace entender que aunque la ausencia y el dolor de la partida de ese ser querido es notoria y no la podemos ocultar, pero Dios nos da esa paz. Nos ayuda a actuar con control, con dominio propio. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender que necesitamos esa paz maravillosa, esa paz preciosa, que en medio de la tormenta el Señor está. El Señor tiene el control. Sabe que en medio de esa embarcación en la que iban los discípulos con Jesús, o más bien Jesús con los discípulos, entonces Jesús se levanta y calma la tempestad. Y ellos se admiran y dicen: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque lo maravilloso y precioso de tener una relación con el Señor, de confiar en Él, es que Él tiene el control absolutamente de todo. Tal vez a usted y a mí nos puede parecer en determinado momento que Él no está, que Él tal vez ha perdido el control, que la situación se ha podido salir de las manos nuestras, pero no de la mano de Él, porque Él tiene el control absolutamente de todo. Por eso dice la Biblia y nos recomienda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración, ruego, súplica y acción de gracias. Lo hemos compartido en nuestras reflexiones anteriores. Porque cuando usted y yo confiamos en Dios, vamos a Él.
Aunque no entendemos la situación por la que estemos pasando, aunque la adversidad sea fuerte para nosotros desde nuestro punto de vista, pero usted y yo vamos a entender y a comprender que Él tiene el control. Usted y yo vamos a entender y a comprender que Él está de nuestro lado. Y si Él está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren lo que dice Juan, el capítulo 15, el versículo 33, que esto es importante que usted y yo lo sepamos, porque muchas veces ignoramos ciertas promesas de parte del Señor y por eso vienen las actitudes y el comportamiento de nosotros. Juan 16, les comparto el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el versículo 33, el último versículo de ese capítulo. Miren lo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que a pesar de las aflicciones, a pesar de los momentos difíciles en su vida y en la mía, en nuestra vida como cristianos, porque es que a veces nos han querido vender una información o una doctrina o un evangelio diferente. Y es que venga Cristo Jesús y todo va a dejar de suceder lo malo, va a ser color de rosa, como dicen por ahí. O como hay una doctrina errada que se llama pare de sufrir. Y entonces la persona llega a esta determinada denominación y entonces nunca más va a volver a sufrir. No, 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 no. En la vida cotidiana nuestra y en la vida como cristianos, usted y yo, tanto el que tiene a Dios como el que no tiene a Dios, tiene un suceso diario. Y vamos a estar viviendo momentos de dificultad. El alfarero, cuando toma el barro, empieza a moldearle. Hay que echarle agua, hay que poner a girar el barro y hay que empezar a moldear y a darle una forma a la vasija que se quiere. Pero hay veces que la vasija se distorsiona, bien sea por una u otra razón, pero el alfarero continúa y buscándole nuevamente darle la forma. En nuestra vida cotidiana como seres humanos y como cristianos, en el proceso de parte de Dios, a veces hay dificultades, hay luchas, hay tropiezos, hay caídas inclusive, pero eso no nos puede detener a nosotros para seguir adelante. No podemos usted y yo impedir que el proceso de Dios continúe. No podemos detenernos y menos retroceder. Mire, muchas veces por darle una mala interpretación a la palabra o por falta de conocimiento, con todo respeto lo digo, a una persona se le presenta una situación, a cualquiera de nosotros, porque ninguno estamos excepto. Acabamos de leer lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice lo siguiente: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo como al impío, al bueno y al impío y al no impío, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, como al que teme al juramento. O sea, a todo ser humano se le va a presentar una situación. Y se ha presentado y se van a presentar. Ninguno estamos exceptos. La gran diferencia, yo me he gozado en algo que me regaló el Señor, y es que he comprendido que hay una gran diferencia cuando andamos de la mano de Dios. Porque cuando al inconverso, al ser humano normal, a la creación de Dios le acontece algo, ellos se desesperan. Y sí, hay situaciones que pueden llevarnos a esa situación. Pero mire que hay algo lindo y maravilloso. Yo siempre he dicho, con Cristo se pueden presentar necesidades, sin Cristo también. Con Cristo se puede presentar una pérdida en el hogar, en la familia, un miembro. Sin Cristo también. Pero la gran ventaja de nosotros andar de la mano de Dios y de disfrutar de la paz de Dios es esa promesa maravillosa, esa palabra gloriosa que está en Jeremías 33:3, que es muy conocida. Y dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Qué rico, qué bendición.
Mientras que la persona que no tiene al Dios de los cielos, al Rey de Gloria, a Jesucristo en su corazón, por eso lamentablemente vemos que la persona busca ahogar, entre comillas, sus penas a través del licor, a través de las drogas, a través del sexo desordenado, a través de la ira, del enojo, de tantas cosas que vemos lamentablemente que acontecen en medio de la humanidad. Y gente aún en medio de esa situación del desespero toman una decisión errada. Y no la toman voluntariamente, por supuesto, influenciada por el enemigo, por Satanás. Se quitan la vida, se suicidan. Y no les interesa dejar una familia, unos hijos. No, ellos creen que la solución está allí. Y la solución no es esa jamás. La solución es venir, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué diferencia que hay, andar de la mano de Dios, disfrutar de esa paz personal que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros a través de Jesucristo, de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros lo entendamos. Mire, hay situaciones que no necesitan ni siquiera ayunar. Y no estoy en contra del ayuno jamás, el Señor reprenda al diablo. Hay que ayunar. Salimos de un ayuno para la gloria y la honra de Dios hace poco y esperamos volver a estar en un ayuno para la gloria y la honra de Dios porque es de gran bendición. Es necesario vigilar, es necesario congregarnos, es necesario leer la Biblia, orar continuamente, hay que hacerlo, hay que nutrirnos de Dios. Pero hay decisiones que debemos de entender y comprender que están pasando. Por ejemplo, le comentaba hace un momento que hay momentos donde el creyente pasa una dificultad económica y algunos creen que le están haciendo brujería. O está pasando ese momento difícil y algunos creen que es porque el hermano está en pecado. No es eso, mi hermano. Hay acontecimientos que hemos de entender que hacen parte del proceso y que necesitamos usted y yo ir a la presencia de Dios, humillarnos delante de Dios. Mire, hay situaciones que pasan en la vida nuestra como creyentes y hay que entender que uno puede ser de parte de Dios. Dos, pueda que el enemigo se haya levantado. Tres, puede ser consecuencia del pecado. Y cuatro, lo que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice, haremos males para que nos vengan bienes, en ninguna manera. Pero cuando es de parte de Dios el proceso, Dios mismo nos va a dar la salida. Y cuando es el enemigo que se ha levantado, pues usted y yo no podemos desesperarnos ni angustiarnos, porque el Señor Dios Todopoderoso ha prometido estar con nosotros todos los días. Y Él ha prometido reprender al devorador, a Satanás, que viene a matar, a robar y a destruir. Pero cuando lo delicado es cuando es consecuencia del pecado y no se confiesa el pecado. Ese sí es delicado, porque hay personas que como creyentes, como seres humanos, desafortunadamente han pecado y entonces no se han arrepentido. Y ellos creen que pueden seguir aún sirviendo en la congregación donde asisten, porque el pastor, el líder, no se ha dado cuenta. Mire, quiere decirle algo en el amor de Cristo. Cuando usted y yo tenemos la paz de Dios, cuando usted y yo de Dios tenemos discernimiento de espíritu, aunque no es el tema, Dios le permite entender a uno o le muestra, pero no es para criticar ni para atacar a esa persona, aun cuando la persona le ha fallado a Dios. Y tal vez en algún momento Dios le va a dar una palabra, sea de exhortación, de confrontación, de aliento, de consuelo, para que esa persona reaccione. Porque es que esto no es nomás pecar y yo me arrepiento. Muchas veces se ha dicho y se ha escuchado decir a personas, dice, pero si David pecó, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pues ¿quién soy yo para no pecar? Y lo terrible es que muchas veces se dice, bueno, no, yo peco y luego me arrepiento y me meto en ayuno, en oración y Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, Dios nos perdona, es verdad. Sí, pero queda una consecuencia. Porque lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces por eso la humanidad anda desenfrenada. Y en vez de buscar una solución que está en Dios, realmente no en una religión, porque el Evangelio no es religión, yo no le estoy ofreciendo a usted una religión, sino que lo que Dios quiere que yo le ofrezca a usted, o más exactamente Dios nos ofrece a través de su palabra y del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es una relación con Dios.
es maravilloso, es precioso, no hay nada comparado. No hay nada comparado. Tener una relación, volvernos en amistad con Dios a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero cuando la gente, por falta de conocimiento, porque la Biblia dice que el Dios de este mundo, que es Satanás, cegó el entendimiento. Por eso en las oraciones hay que orarle al Señor para que Dios liberte a nuestros familiares, que liberte ese embotamiento en la mente, que ese embotamiento en el corazón, quite toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual sea quebrantada, todo enmudecimiento espiritual sean libres para que confiesen que Jesucristo es el Rey de Gloria. Entonces es importante que logramos entender eso. Que cuando el Dios del cielo nos ofrece esa paz maravillosa, mire lo que dice Juan capítulo 16 versículo 33, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor. Entonces, por eso cuando la gente no tiene una relación con Dios, está en una religión, lamentablemente cualquiera que sea, aún puede llamarse cristiano, puede estar en una iglesia cristiana, una congregación cristiana, pero puede ser un religioso. Y eso es un peligro bastante delicado. Pero cuando la gente tiene realmente esa relación con Dios, esa comunión con Dios, disfruta de esa paz de Dios. Que no se consigue de la noche a la mañana, pero en el proceso vamos avanzando y cada día la paz de Dios se va manifestando en nuestra vida. Y recuerda que es una paz personal, es una paz inigualable, es una paz maravillosa, que no se compra con nada, ni se consigue en cualquier lugar. No, sería hasta una mentira decirle yo a usted que yo le voy a otorgar esa paz como hombre de Dios. No. Deseo que la paz de Dios esté en su vida, claro que sí. Pero eso es personal, se consigue de rodillas, se consigue creyéndole a Dios, se consigue creyéndole a Dios y su palabra y su promesa, teniendo una relación con Dios. Entonces por eso el mundo busca una paz ficticia. Y por eso lamentablemente cuando hay una ruptura sentimental en una relación, entre el hombre y la mujer por supuesto, entonces el hombre se va por una cantina a embriagarse, o a consumir droga, o a buscar desahogar sus penas supuestamente con otra mujer o con otro hombre, o aún prueban hombres con hombres, mujer con mujer, hasta con animales, porque ha sido tanta la perversidad y la degradación que hay en el ser humano, que hasta eso, y lo han legalizado hoy en día en muchos países, eso es legal, que un hombre se case con un animal, qué vergüenza, o viceversa, una mujer con un animal, con un árbol, que es falta de paz en el corazón del hombre, para tomar determinaciones erradas y añadirle un pecado más al ya cometido anteriormente. Y por eso mucha gente pierde un empleo, buen empleo, porque decidieron o tomaron una mala decisión de embriagar sus penas en el alcohol, en los fuegos de azar. Creen que está la solución porque está pasando un momento difícil y entonces empiezan a invertir y creen que esa es la solución y que allí va a salir y van a salir adelante y van a lograr. No. La paz de Dios se consigue a través de Jesucristo, de su palabra y de la alianza del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos las promesas de Dios y que siempre vayamos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Allí el segundo punto lo encontramos en el mismo Evangelio según San Juan, pero es importante que nosotros miremos el capítulo 14, el versículo 27, lo que las Sagradas Escrituras nos habla y nos enseñan para que usted podamos entender. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es fácil, escúcheme, tener miedo en medio de una tormenta. No estamos hablando de una tormenta solamente física a través de una tempestad, de la lluvia, en el mar, sino esas tormentas que se suelen presentar dentro del hogar, dentro de la familia, internamente en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Cuando usted y yo creemos a esta palabra, que el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz entre comillas, y es una paz ficticia, es una paz mentirosa y engañosa, a través del licor,
a través de la música de despecho, a través aún de la misma violencia, porque la gente dice, hasta que yo no me vengue, no descanso, no tendré paz, hasta que no le pague con la misma moneda. No. Esa no es la paz que Dios nos ofrece. Aquí dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A veces el corazón se turbe y por eso vienen malas decisiones. Se desespera, se angustia y toma decisiones erradas, equivocadas. Pero cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, leemos las Sagradas Escrituras. Por eso la recomendación siempre en estas reflexiones de bendiciones es esta. No soltemos la palabra, no nos soltemos de Dios, no soltemos la lectura de la Bíblica, no soltemos la oración, no soltemos el congregarnos, el vivir en santidad para Dios. El esforzarnos cada día por ser mejores para la gloria y la honra de Dios. No podemos relajarnos, y menos en los tiempos que estamos viviendo. Ahora miren lo que dice. La esperanza grande que tenemos usted y yo, como se lo mencioné ahorita en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, en vez de ir a buscar al brujo, en vez de ir a buscar al hechicero, en vez de ir a buscar agorerías, mire, la gente lamentablemente es triste, pero prefiere creerle al brujo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que el diablo a través del brujo nunca le va a decir, órale a Satanás. Porque la gente no iría entonces. El mismo diablo le va a decir, rece 3 Padres Nuestros. O léase un versículo, un capítulo de la Biblia. Y el mismo diablo carga la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Que los demonios creen y tiemblan, pero no le creen a Dios ni le obedecen, que es diferente. Los demonios. Por eso no basta con creer. Por eso Marcos 16 dice, cree en el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque hay que creer, pero hay que dar unos pasos de obediencia al Señor. Unos pasos que realmente nos lleven a cada día ser mejores, a dar frutos dignos de esa paz personal que Dios nos da. Mire, cuando tenemos esa paz personal de Dios, no hay desespero, no hay angustia. Se perdieron las llaves y en vez de empezar a renegar o a maldecir o a echarle la culpa al diablo porque somos expertos en eso. Es ir a la presencia de Dios. Mire, ¿sabe qué dice? Me encanta el Salmo 143:10 que dice, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guiará a tierra de rectitud. A mí me ha pasado en algunas ocasiones, como tal vez le ha pasado a usted, que deja las llaves o el carro o la moto, qué sé yo, la cicla en un lugar y después sale usted del centro comercial o de hacer una diligencia y no se acuerda dónde dejó las llaves o la moto, la cicla o el carro o el paquete o el casco. Pero lo lindo es cuando usted y yo le decimos, ay Dios del cielo, Señor, yo no recuerdo dónde dejé el carro, dónde dejé la moto, dónde dejé la cicla, el casco, los zapatos, las llaves, las gafas. Pero Espíritu Santo, recuérdame, Espíritu Santo, tú eres mi guía, Espíritu Santo, tú eres el que me consuela, dame paz para no angustiarme por esas deudas que hay que cancelar, por esos compromisos, por esas facturas. Y descansamos y esperamos en el Señor. Así de que la invitación es a que usted y yo, si usted está disfrutando de esa paz de Dios, no la pierda. Procure no perderla al máximo, luche por no perderla. Pero si usted está ahí en medio de perder esa paz, esfuércese un poco más para lograr esa paz. Y si usted no ha disfrutado de la paz de Dios, recuerde que la invitación es a que reconozca delante de Dios que usted como ser humano es un pecador. Arrepiéntete de tu pecado, recibe a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida y persevera en el Señor. Busca un lugar donde congregarse de sana doctrina, un lugar que haga parte de la iglesia de Cristo, empiece a orar, a leer la Biblia y va a ver la paz de Dios en su vida. Y deseando que el Dios del cielo y que la paz de Jesucristo sea sobre todos y cada uno de nosotros. Recordándole que si Dios nos presta la vida y nos permite, nos volveremos a encontrar en esta reflexión de bendición para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un feliz y bendecido resto de día
es el deseo de mi corazón y mayor el de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo grande y poderosamente, y que la paz de Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no se les olvide que si Dios nos permita, nos volveremos a ver pronto. Dios les bendiga. Bendiciones.